Vamos a abrir nuestra Biblia, el capítulo 9 de la primera a los Corintios. En el verso 19 hasta el verso número 22, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir. El capítulo número 9 de la primera a los Corintios. Leemos en el verso 19, en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Amén. Todos lo tienen. Vamos a esperar un poquito. Primera a los Corintios está, pase usted el libro de los Hechos, después de los Evangelios. Está Romanos y luego está la primera epístola o carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Hay dos cartas, usted va a ir a la primera. Amén. ¿Todos listos? Lo leemos entonces en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Y esto es lo que dice la palabra: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley, sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. El verso 22, último verso, dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para ganar, ¿verdad? De todos modos, alguno. Y esta es la verdad, para que de todos modos salve alguno. Me he hecho, y esta palabra, amados hermanos, es una palabra muy poderosa. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Usted dígale al Señor nuevamente: Señor, que mis oídos oigan, que mi corazón reciba y que tu voluntad sea hecha en mi vida, en el nombre de Jesucristo. Por el poder y la gloria del Espíritu Santo de nuestro Dios, hoy predicamos esta palabra que es de bendición, de vida y de paz a nosotros. Y al oyente, Señor, que oye, que les sea de bendición abundante también, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos, por favor. Obviamente el título de esta predicación es un título, ¿verdad?, tomado de la misma Biblia. ¿Y qué es lo que nosotros tomamos, verdad? Siendo libre, me he hecho el siervo de todos. ¿Qué es un siervo? Un siervo es simple y sencillamente uno que sirve, un trabajador, uno que hace el trabajo. Es como en el tiempo antiguo se nombraban a los siervos, aquellos que atendían, limpiaban, guardaban la casa. Aquellos que trabajaban en el campo, ese era un siervo. Y esta palabra, obviamente, en su connotación, ha trascendido desde aquel día, más de 2000 años, cuando esto se habló o se escribió, y hoy en el presente a nosotros nos debe de dar, obviamente, la misma revelación en el significado. Hoy nuestro Señor y nuestro Dios está en busca de siervos, siervos fieles, hombres y mujeres, que hagan obviamente el trabajo tan hermoso que Él delegó o encomendó a los seres humanos. Hace como un mes estuve yo predicando y dije que hace mucho tiempo en una de las prédicas, yo dije que yo no entendía por qué Dios nuestro Señor había puesto una tarea tan poderosa y tan urgente y tan necesaria en manos de personas como nosotros, hombres y mujeres vulnerables, imperfectos. Y cuando el Señor nuestro Dios me siguió oyendo en mi oración, el Señor impresionó mi corazón, porque no lo oí en una forma audible, pero impresionó mi corazón. Y el Señor dijo: ciertamente podía yo usar un ángel. Un ángel puede hacer el trabajo de todos ustedes, pero lo delegué esto a ustedes, lo di esto a ustedes. Y como lo dije hace 3 predicaciones atrás, referí un poco esto que hace años prediqué. Y el Señor me impresionó mi corazón, porque el Señor me puso en mi vida y me dijo: ¿quién mejor
que aquel que ha sido tomado de la inmundicia, de la muerte y del pecado, de la oscuridad para ser traído a la luz, de la muerte es traído a la vida, de la maldición a la bendición. ¿Quién más mejor para que pueda hablar de esto? El día de ayer yo le hablaba a una persona y le decía, yo pasé por ahí, pero en una noche el Señor se acercó a mi vida, el Señor me cambió, el Señor cambió mi mente, cambió mi corazón, cambió la forma de mi vida y cambió toda la perspectiva en mi existencia. Y cuando yo le daba testimonio a esta persona, obviamente, que había perdido toda esperanza, se quedó con una esperanza viva. Y yo le dije, solamente te voy a dar una última palabra. Hebreos 13:8, te lo confieso, te lo declaro y te lo enseño. Jesucristo es el mismo, el de ayer, el de hoy y para siempre. Y el mismo que tuvo misericordia hace miles de años, está teniendo misericordia ahora y tendrá misericordia en el futuro. El mismo que tuvo compasión allá es el mismo que tiene compasión ahora. El mismo que sanó es el que sana. El mismo que liberó es el mismo que liberta. El mismo que perdonó es el mismo que ahora perdona. Alguien de veras recibe esta palabra en esta mañana, y esa es la verdad. El diablo ha querido engañar a nuestra vida. El diablo ha querido poner obstáculos para que no avancemos, para que no pasemos adelante. Pero Dios nuestro Señor con su palabra trae vida, y con la vida trae obviamente el futuro, la esperanza. Y nosotros somos los hijos de la esperanza que no avergüenza. Y nuestro Señor y nuestro Dios es grande en amor y en misericordia. Y ayer, amados hermanos, en un lugar donde no hay nada bueno, llevamos algo bueno, implantamos algo bueno, declaramos algo bueno, porque todo está basado en el Dios de nuestra salvación, con su maravillosa palabra, que es el evangelio de vida de Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso es verdad esto: siendo libres, me he hecho siervo de todos. Yo soy el que trabajo, yo soy el que doy mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo. Yo soy el que debo de hacer más allá de mis fuerzas. Yo soy el que debo de hacer. O sea, esto que estoy diciendo debe de ser para usted, el que es hecho una nueva criatura, el que tiene un ministerio poderosísimo. Hay gente, amados hermanos, que nunca va a llegar a comprender esto, pero no porque Dios no sea claro en la palabra ya revelada. No lo va a llegar a entender porque bloquea obviamente su consciente. La palabra llega al oído y ahí es muerta. No llega al consciente, mucho menos al subconsciente, en la mente del ser humano, para que se quede allí grabada, para que se recuerde hoy, para que se recuerde de aquí a una semana, para que se recuerde de aquí a un mes, para que se recuerde de aquí a un año. Alguien puede decir gloria a Dios. Para que se recuerde de aquí a 5 años, para que se recuerde en la vida, en 30 años que han pasado, cómo Él nos encontró, cómo Él vino a nuestra vida, cómo Él nos tomó con amor, cómo Él hizo misericordia, cómo Él tuvo compasión, cómo Él nos salvó de la condenación eterna. Alguien puede decir gloria a Dios por esto. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad. Si la palabra solamente llega a la oreja y nunca traspasa obviamente el sentido del oído, morirá allí. Y si no llega al consciente y mucho menos al subconsciente, porque en el consciente se puede olvidar, pero en el subconsciente, amado hermano, se recordará, aunque pasen los años, como el Señor nuestro Dios nos ha amado, como Dios nos ha bendecido, como tuvo en nosotros misericordia, como Él nos tomó con ojos de compasión. Hoy yo espero que alguien alabe al Señor. Hoy yo espero que alguien diga gloria a Dios en verdad. Gracias, hermano Vinicio. Allá póngamelo, por favor. Hoy yo espero que alguien glorifique el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Hoy yo espero que alguien hoy, al terminar este culto o antes de terminar este servicio, tome una resolución en su vida y diga: es verdad, Señor mi Dios, ahora entiendo que toda esta vida que ahora yo tengo y poseo no es mía, es tuya, y tú la salvaste para que tuviera un propósito divino. Y el propósito divino, Dios, que vives y que reinas por siempre y para siempre,
siempre. Es para que yo te dé gloria, para que yo te dé honra, para que a través de mis palabras y de mis acciones tú seas exaltado y seas glorificado. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20, algo que no debemos nosotros de olvidar, algo que debe de estar presente en nuestra vida, algo que debemos de recordar de continuo, que el Señor nuestro Dios, que nos encontró muertos, Él vino y nos dio vida. Por eso el apóstol Pablo dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. O ignoráis. Hay alguien que ignora eso, porque si lo ignoraba hace medio minuto, no lo puede ignorar ahora. Esa vida que tú tienes no es tuya. Esa vida muerta en el pecado, con un destino eterno, hermanos, en la condenación. Una vida en un estado deplorable y que ahora está parada en el pedestal de la bendición. Esa vida tiene dueño. Esa vida tiene Señor. Esa vida tiene Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Ayer, amados hermanos, me sentía con ganas de predicar en medio de la calle. Llegué a poner gasolina a un lugar y encontré un muchacho predicando y predicaba. Y yo no sé si se oía más la voz de uno que la bocinita que tenía. Y cuando, créanme, me iba a pasar la calle, pero allá no se acaban los carros. Puse gasolina y dije, me voy a pasar. Y le voy a decir que use mejor su voz. Yo me sentía con una voz para gritar ayer donde él estaba. Y hablaba con la bocinita y dije, Señor, aunque sea una ofrenda le voy a ir a dar. Y créanme que los carros para allá y para acá, y una intercesión, miles de carros. Yo vine viendo carros, me acosté viendo carros y me levanté viendo carros. Pero deje volver al asunto acá. Y hoy ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Ese es el asunto. Hoy nosotros, el diablo ha nublado la mente, el corazón, nos ha quitado, hermano, la parte esencial de la vida, el propósito divino que tenemos, porque habéis sido comprados por precio. Pues glorificad. La palabra glorificar es que debemos de dar gloria a Dios. No solamente con la boca, debemos de dar gloria obviamente con acciones también. Nuestra vida obviamente cometida en el trabajo, en la obra del Señor. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí o no? Por eso el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, vea. Y solamente voy a ir hasta el verso. Bueno, no podemos dejar de decir el 17 hasta el 20 en segunda a los Corintios 5. Porque cuando se deja obviamente el verso 19 afuera, cometemos un grave error. Pero lo importante también que no se puede leer el verso 18, donde todo esto obviamente proviene y procede de Dios, si no se lee el 17, porque el 17 era como yo decía la semana pasada en la prédica, que nosotros los hijos de Dios tenemos un antes y un después. Y el después nos lo dio el Señor. Es lo que somos ahora en Él, por Él y para Él, ¿sí o no? El apóstol Pablo en Romanos 11:36, no lo ponga, hermano Jerry, más escúchelo. En Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Tu vida, mi vida y la vida de todos aquí fueron creadas con ese propósito. La vida de las personas fue creada con ese propósito. Pero volviendo a esto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, y este es el asunto, nueva criatura es. Y luego expresa el apóstol, vean, esto está interesante. A mí me gusta obviamente también referir la gramática, porque la gramática tiene mucho que decir. Miren, yo me llamo José Luis. Usted a mi nombre, quítele el apellido en la E de José y no va a decir nunca José. Mi nombre, usando bien la gramática, mi nombre debe decir José. ¿Sí o no? Quítele el acento al nombre de Jesús y no va a decir Jesús, va a decir Jesús. ¿Sí o no? Bueno, los que están de acuerdo conmigo digan sí. Los que no saben gramática, amén. Anyway, ¿sí o no? Y aquí
Lo que nosotros vemos, vea, de modo que si alguno está en Cristo, coma, pum. Eso quiere decir que pausa para volver a entrar al asunto de lo que está hablando. Y luego dice, nueva criatura es, pum. Y ahí tiene un punto y una coma. Lo que quiere decir que va a conectar lo que acaba de decir, obviamente, en eso de la nueva criatura. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. Punto y coma nuevamente. Y luego dice, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí o no? Quiere decir que el viejo estilo de vida, los valores y los principios de antes, el Señor los hizo morir. Porque tu vida y mi vida no le servía así, de esta manera. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 y verso 1, 2, 3 y 4, y se lo voy a parafrasear. Antes todos nosotros, los que no éramos de Cristo, estábamos muertos en delitos y en pecados. Seguíamos la corriente de este mundo conforme a la potestad y la autoridad del espíritu que se mueve en el mundo, que es un espíritu de desobediencia. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el verso 4 dice claramente, pero la gracia y la misericordia de Dios, obviamente estoy parafraseando, amén, viene obviamente para enriquecer nuestra vida. Pero Dios, dice el texto, que es rico en amor y en misericordia. Con su gran amor con que nos amó, nos hizo salvos. Nos salvó. Nos salvó. Como dice Tito en Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Alguien aplauda el amor de Dios. Alguien aplauda la misericordia de Dios. Alguien aplauda la compasión de Dios. Alguien va a decir, entonces todos ustedes estaban mal. Todos estábamos mal. El que estaba bien de todas maneras sin Cristo estaba mal. Y cuando nosotros miramos de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, todo ha pasado, todo es hecho nuevo, todo. Y lo que dice el apóstol, por eso dije yo que no se puede desconectar la palabra. El verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Proviene de Dios. El ser una nueva criatura es por Dios. El que va a nacer de nuevo, como hoy la abuela de nuestro hermano nació de nuevo a sus 80 y algo de años. ¿Por qué? Porque Dios la hizo nacer de nuevo, una nueva criatura en el Señor. Ahora con vida y esperanza eterna. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y luego dice, vea, todavía no acabó el 18, hermano Jerry. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero ahora vea a las nuevas criaturas, sin desconectar el contexto anterior. Porque el contexto dentro, amados hermanos, de lo que es obviamente la homilética, usted no puede separar en su sermón lo que está antes o después de eso. Nos reconcilió Dios con Cristo y nos dio a nosotros. Alguien diga en verdad desde el fondo de su corazón, me dio a mí. Todos digan, todos los hermanos, me dio a mí. ¿Qué le dio? Aquí dice, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Usted y yo debemos de ministrar. La palabra ministrar es obviamente también servir. Es predicar, es enseñar, es darle a alguien más. Y todo esto lo dice la palabra. El verso 19 dice claramente el apóstol Pablo que Dios estaba en Cristo, vea, reconciliando al mundo, consigo mismo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y nos dio, encargó, nos puso en el peso de nuestro corazón a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso, pastor, en palabras sencillas, sin tanta demagogia espiritual? Eso quiere decir que simple y sencillamente usted y yo tenemos un oficio para hacer, un ministerio para cumplir, un trabajo para obrar. Esto no es solamente mío. Un día Dios a todos nos va a recordar a las nuevas criaturas. Te va a llevar al punto donde Él te encontró perdido,
Él te va a decir, aquí te encontré, te salvé, te di vida nueva. Cambié obviamente tu mente y tu corazón. Puse mis leyes en una mente y en un corazón nuevo, porque no los pone Dios, sus leyes y sus mandamientos, en un corazón viejo. ¿Por qué? Porque el corazón viejo no lo puede servir al Señor. Por eso el profeta Ezequiel declara claramente en ese hermoso capítulo, donde Dios obviamente cansado de que el pueblo le fallara cada vez, porque solamente oían los oráculos de la antigua Torá de Dios, o la palabra que enseñaba y que guiaba, eso quiere decir Torá. Y el Señor nuestro Dios dijo, no más oráculos, ahora voy a hacer algo nuevo. Y lo que voy a hacer, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un nuevo corazón. Y lo que voy a hacer, voy a escribir mis leyes en ese corazón y las voy a poner en su mente. ¿Por qué? Porque debe de estar nuevo, con una nueva vida, la nueva vida que Dios nos ha dado a nosotros. Estamos perdiendo el tiempo, amados hermanos. Muchas veces nos quejamos, ya vamos a la mitad del año. No te fijes que vamos a la mitad del año. Fíjate qué has hecho. Fíjate qué has hecho para Dios principalmente. Fíjate qué has hecho para el reino de Dios. Fíjate qué has hecho para honrar y glorificar al que te ha dado todas las cosas. Al que ha sido fiel aún en base a nuestras infidelidades. Él permanece fiel. Y nosotros tenemos que hacer esto. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Él nos ha dado la palabra de la reconciliación. ¿Cómo vamos a obrar el ministerio? ¿Cómo vamos a obrar la palabra? Es cuando nosotros la predicamos. El verso 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo nuestro Señor. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. O rogamos, esta es la palabra de Pablo. Eso es lo que usted y yo le tiene que decir a las personas. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, reconcíliate con Dios. Deja que Dios te salve, deja que Dios haga algo por ti, deja que Dios bendiga tu vida. Y eso es exactamente, volviendo al título de mi predicación, lo que el apóstol Pablo obviamente, y el título de este mensaje, siendo libre, me he hecho siervo de todos. Hoy el Señor sigue necesitando siervos. Somos hijos de Él, pero somos siervos de Él. Somos la gente que le sirve. Somos la gente que trabaja, obviamente, para el reino de Dios. El Señor nuestro Dios usó un medio de salvación en los días de Noé. Usó a Noé, a su familia, y usó el arca para que la gente que se trepara al arca iba a poder ser salva. Y hoy el Señor usa un medio de salvación en este tiempo de gracia. Somos nosotros, la iglesia del Señor, cuando predicamos el poder del evangelio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y lo más hermoso de todo esto, que si nosotros hubiéramos de ir y de hablar obviamente de alguien que causó tristeza a la humanidad, de alguien que solamente dio vergüenza, fuera cuestionable, amados hermanos, la encomienda de Dios nuestro Señor. Pero cuando usted va y habla poder, cuando usted va y habla vida, cuando usted va y habla esperanza, cuando usted va y habla obviamente perdón y misericordia, eso no tiene que darnos pena ni vergüenza, ni que nosotros nos sintamos obviamente incapaces de poder hacer eso. ¿Saben una cosa? Si ahorita cualquiera de los presidentes que han pasado hubiera tomado el tiempo de venir y de decir, voy a escoger esta pequeña iglesia que ama a Jesús, esta iglesia que se desvive por hacerlo de Jesús, la voy a usar para que sea mi voz en la ciudad de Carson City, yo le voy a decir como pastor, qué honor. ¡Qué honor! Pero más que eso, amados hermanos, mayor que cualquier presidente, y que todos juntos, los reyes y las reinas, y los primeros ministros y todos los que están en autoridad y en eminencia, mejor es el Señor, el dueño de nuestra vida, el creador de todas las cosas. Y Él es el que quiere que vayamos y lo representemos. Nosotros sí vamos a ir a representarlo con su palabra, con el evangelio, a decir para que cuando la gente nos oiga hablar, oigan al Señor hablar a través de nuestras palabras, para que cuando la gente nos vea actuar, vean al Señor actuando en nuestra actuación, declarando el evangelio. Por eso el significado obviamente de esta escritura radica en una cosa o dos principalmente, y era en la renuncia voluntaria de los derechos que el apóstol tenía. Los derechos y las libertades obviamente personales de él renuncia voluntariamente. ¿Y sabe por qué? Porque más que el deseo personal,
Era el poderoso amor de Dios que vibraba en él. Eso era lo más hermoso. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que tener cuidado de hacernos insensibles a eso. Mire, el otro día yo desperté y yo no sé si se me bajó, se me subió el azúcar y ni me interesé nada. Yo dije, el Señor te reprenda, diablo, yo estoy haciendo esto porque voy a agradar a mi Dios. Y hermanos, me quise parar y me sentí medio débil. De por sí tengo las patitas de grillín. Y me paré y yo dije, pues, respiré como 2 o 3 veces. Y me agarré de ahí donde pude y dije, Señor, dije, nunca me había sentido así de fatal. Y el Espíritu Santo me habla así, cuando hiciste esto tenías 44, 45 y ahorita tienes casi 61 años. Es como dijo aquel, guáchale out. O sea, no es lo mismo. Y hermanos, créanme que me tuve que agarrar y respiraba. Y respiraba y como 5 veces jalé aire antes a la primera. Luego se activaba. Y como 5 veces y no me confiaba para dar otro paso. Y yo comencé a decir, todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Todo lo puedo en Jesús. Comencé a hablar a mis piernas, a mis pies, a mis huesos. Le comencé a hablar a los tendones, a todo le hablé en el nombre del Señor. Y saben una cosa, amados hermanos, todo respondió. Y esa es la verdad. Yo he orado por perros que se están muertos. Hay gente aquí que han orado por carros que están con todo. Ora uno y se les quita. Y si eso responde, cosas inanimadas y seres involuntarios como los animales, ¿cómo no va a responder, amados hermanos, nuestro Dios a favor nuestro cuando vamos y llevamos lo que Él nos ha encomendado? Créamelo, créamelo. Y yo me comencé a sentir un poco mal y dije, no puede ser. No puede ser. Y dije, no. Y dije, no puede ser. Dije, pasa segundo día, pasa tercer día. Y dije, ya para el otro ya voy agarrado, bien agarrado el cuarto. Dije, mire, ahorita gracias a Dios aquí estamos, adelante. Yo lo he dicho, lo he confesado. Yo soy una persona adicta al azúcar. Antes era adicto a otras cosas. No dulces, amargas, feas, pero ahora yo soy adicto al azúcar. Y estoy luchando para que eso se me quite también, porque no quiero morir diabético nunca. Amén. Quiero que el Señor venga y me lleve en el rapto de la iglesia, hermano. Así de, Entonces yo le oro a Dios. Y yo dije, no puede ser. Y el diablo me ponía, chécate el azúcar. No me checo nada. Mira que no me voy a chequear nada. Ya chequeé la Biblia. Y la Biblia tiene un reporte para nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y vuelvo a mi prédica. Este hombre, amados hermanos, Pablo, él obviamente se negó radicalmente, renunció voluntariamente a sus derechos y libertades personales. ¿Sabe por qué? Porque era mayor, insisto, como dije hace un momento, el peso del amor de Dios que pesaba en su vida. La experiencia personal de haberse encontrado con Jesús y haber recibido misericordia. Y él sabía que al hacer eso con su vida, el Señor lo delegaba para predicar las glorias del Evangelio. No una sola, muchas. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que dejar que entre a nuestra vida. Eso es lo que hoy nosotros. ¿Sabe que esta iglesia no se va a llenar por la casualidad? ¿Sabe que esta iglesia no va a tener más gente solamente porque uno se queje? Esta iglesia va a tener más gente cuando nosotros nos dispongamos a testificar, cuando Dios nos vea morir de continuo, cuando digamos, Señor, mira mis deseos, ilusiones y cosas, las pongo atrás, Señor, lo que importa eres tú, te veo a ti, tu visión es ahora mi misión. Diga alguien conmigo, tu visión es ahora mi visión, Señor. Tú quieres que todos se salven, tú no quieres que nadie se pierda. Si ese aplauso es para el Señor, alguien déselo con todo el corazón. Alguien puede decir gloria a Dios. Pablo entonces se hace esclavo de todos, adoptándose obviamente a judíos y a gentiles. ¿Para qué? Para asegurar que una mayor cantidad de personas llegaran a ser salvas por la predicación del Evangelio, demostrando claramente que la misión obviamente prevalece aún mucho más grande sobre las preferencias personales. Hoy tiene que ser igual. Hoy la misión nuestra, por la visión del Señor, tiene que ser más grande que las preferencias personales. A mí cada rato me pregunta, y yo el otro día dije, ay Señor, que ya no me pregunte, no va a hacer que el diablo me toque. Y me dicen, hermanos,
Y gente, pastor, ¿ha salido a pasear en moto? No. ¿Ha salido a pescar? Pues no me acuerdo si fui el año 2025, aunque sea una sola vez. No me acuerdo. ¿Alguien fue conmigo en el 2025 de aquí que hayamos ido alguna vez? No. Y en el 2024 se me hace que fui 2 veces y otra nomás fui a mirar. Y esa era mi pasión. Eso tomaba de mi tiempo, hermanos. Vean qué sabroso. Mira qué suave era andar en la moto. Y luego más aquella BTR 1000, hermanos, parecía que iba en el DC espacial. Y si no, venga alguien al rato y pregúntale al hermano José Luis. Hermano, brother, tell me, what is the feel to drive, what is that, 1500, 1200? 1900, my goodness. El otro día lo miré en un Rino y me pasó y ¡bum! Nomás oí, dije, Dios lo bendiga, hermano Luis. Dios lo bendiga. Él tiene una Indian, ¿verdad que sí? Y es una moto nonona, hermanos. Un día de estas se la voy a pedir, para que me vuelva a sentir yo bien. Me voy a sentir good, and I'm gonna look good too. ¡Bum! Le acelero uno, hermano, toda la sangre tiembla. ¡Bum! Es la adrenalina, ¿verdad que sí? Y yo he dejado estas cosas. Pero yo no quiero que esto se quede solamente en mí. Tú puedes decir lo tuyo, tu pasión, lo que era. Tal vez viajes, tal vez cosas, tiempo allá en la soledad, tiempo allá de recreación, tiempo de esto. Porque todo esto, amados hermanos, amerita, literalmente amerita. Por eso, obviamente, el apóstol cuando declaró que Pablo se había hecho siervo, él adoptó, obviamente, adoptándose, más bien dicho, a los judíos y a los gentiles para ganar a mayor número, mayor cantidad de personas, demostrando que la misión que el Señor nos ha encomendado va en todo tiempo a prevalecer mayormente sobre las preferencias personales. Yo ahora veo que la misión no me puede dejar en paz, y qué bueno, porque tal vez si esto se me va, voy a perder verdaderamente el foco de mi llamado. Ayer alguien me preguntó, le dije a una persona, me acerqué y alguien me dijo, ¿qué estaba hablando con esas gentes? Es que fui y les dije que era pastor. Y sabía yo que tenía como 2 minutos para hablarles y les hablé poquito. Y le dije, es que no puedo perder el tiempo aquí. Estaba en un lugar, hermanos, y miré la oportunidad y me acerqué. Le digo, ¿cómo están? Bien, en inglés pues. Y me dijeron, bien, ¿y usted cómo está? Estoy muy bien, gracias a Dios, gracias a Jesucristo. Y luego les dije, me llamo José Luis Hernández, soy pastor en una iglesia por la gracia de Dios. Ah, qué bien. Y le digo, ¿y ustedes conocen a Jesús? Y una nomás dijo, yo cuando estaba chiquita, no vale. Le digo, es como los 20 pesos mexicanos antes, ahorita ya no valen. Es como el pesote, aquel, los 5 pesos grandotes, ¿se acuerdan? No valen ya esos. Y le digo, no, eso no sirve, ya no vale. Me dijo, ¿cómo? No, es ahora. ¿Conoces a Jesús ahorita? Y me dice, pues, le dije, you have to know him. He's good. He wanna take you to heaven. Y otra que estaba ahí dice, I know him a little bit, it's not enough. Yo lo conozco a él poquito, it's not enough. You need to know the whole Jesus. He died for you, for me, and for the whole world. Y ya le pregunté y le dije, ¿cuál es el sistema aquí? Y ya me comenzaron a decir, amados hermanos, tenemos que aprovechar cada oportunidad. Yo no sabía ayer si iba a regresar de donde andaba, tampoco la hermana Elizabeth sabía. Gracias a Dios que regresamos. Ayer le dimos las gracias al entrar a nuestra casa. Le hablábamos al hijo para tenerlo al tanto donde veníamos, donde íbamos, que no nos habíamos perdido, que veníamos de regreso a casa. Pero le dimos gracias. Ayer en la noche le decía, Señor, gracias. Millones de carros, yo no vi otra cosa más que millones de carros. Y qué bueno que no chocamos con ninguno, qué bueno que no se reventó ninguno enfrente de nosotros, qué bueno que no se paró más el tráfico, hubiéramos enloquecido, Señor. ¿Sí me entiende?
Entonces, aparte, hermanos, la visión no puede ser mayor que nuestras preferencias personales. Y aunque Pablo, insisto, simple y sencillamente era libre de la rigidez de la ley, era libre de todos los perjuicios raciales, era libre de todas aquellas cosas, hermanos, escrúpulos personales y todo, él se sentía obviamente constreñido. O sea que a él le dolía en su corazón, se sentía como enfocado en la misión que tenía, sabía que el Señor lo había puesto para predicar, sabía que tenía un poderoso mensaje, se sentía como un deudor, como dice la palabra de Dios en Romanos 1:14. Hoy nosotros tenemos que sentir lo mismo, tenemos que sentir en nuestro corazón, en nuestra vida, peso, tenemos que sentir en nosotros la necesidad de hablarle a alguien. El apóstol cuando hablaba y dice, ¿por qué creen ustedes que él sentía esa duda en su vida? Perdón, esa deuda en su vida, no duda, deuda en su vida. Cuando él en Romanos 1, en escribir esta hermosa carta, vea lo que el verso 14 dice, a griegos y no griegos. En otras versiones dice a griegos y a judíos y a gentiles. Y luego dice a sabios y no a sabios. Él entonces dice estas palabras, yo soy deudor. Yo les debo algo a ellos, que era lo que él les debía. El verso 15 y el 16 lo dice, porque habla claramente. Así que en cuanto a mí, pronto, rápido estoy listo para anunciarles el evangelio, también a ustedes que están allá en la ciudad de Roma. Esa era la deuda que él tenía. Hay alguien aquí que en verdad puede sentir que tiene una deuda con el Señor, por lo que ha hecho, lo que te ha hecho, lo que te ha dado y las cosas que te ha prometido, las cuales te dará en el tiempo venidero, amado hermano. Miren qué triste, qué triste. Yo hoy conozco a personas. Hace tiempo, tal vez ustedes se recuerden, llegábamos a un campamento y estaba un hermano con una silla de ruedas. Y yo recuerdo cuando este hermano, siendo yo el pastor del campamento, ahí déjeme el texto, hermano Jerry, por favor, ¿ok? Yo recuerdo que este hermano me dijo, hermano Hernández, quiero decirle algo. Y le dije, ¿qué me va a decir, hermano? Y me dijo, un testimonio. Le dije, ¿lo puedo contar cuando tenga yo oportunidad? Sí, cuéntelo. Le dije, muy bien. Le dije, lo voy a contar, Le dije, no sé cuándo, pero lo voy a contar. Este hermano andaba en una silla de ruedas. A este hermano obviamente le pegaron un tiro o tiros y le dañaron la espina dorsal. Le rompieron los nervios, quedó en la silla de ruedas. Dice, hermano Hernández, yo oí el evangelio cuando era pequeño. Yo iba a la iglesia, yo estaba a punto de entregar mi vida al Señor cuando me salí. Después mi madre y mi familia me decían que le diera la vida al Señor. Y yo, dice, no quise. Me dediqué a hacer el mal y le estoy parafraseando, obviamente hablamos mucho, era una noche. Y él se fue y se metió ahí donde yo estaba, donde me daban a mí para dormir. Y le dice, y yo, dice, la verdad, dice, estoy bien arrepentido. Dice, y ahora, dice, quiero dar mi vida al Señor. Yo quiero ser un predicador como ustedes. Y le dije, bueno, el Señor lo puede hacer a usted un predicador. Dice, pero yo siento que tengo límites. Y le dije, indiscutiblemente. Y yo, amados hermanos, si ustedes me preguntan que si oré para que Dios lo levantara esa silla, oré varias veces, o 2 o 3 campamentos. Yo no sé si alguien se acuerda de este hermano. Yo oraba y yo lloraba y le decía, levántalo, Señor. Qué poderoso testimonio que tú le pegas todos los nervios ahí que no pudieron pegar los doctores. Levántalo, Señor, y que nunca se le olvide. Yo oraba por este hermano. Y saben una cosa, él decía, hermano, dice, viera cómo me arrepiento, porque ahora quisiera usar mis pies y no los puedo usar. Quisiera usar mi vida y no la puedo usar. Hermano, que esto no nos pase a nosotros. Los que tenemos 2 ojos y están buenos, hay que usarlos ahora. Los que tenemos boca y la podemos usar, hay que usarla ahora. Los que tenemos 2 pies, 2 manos, todo nuestro cuerpo, amados hermanos. En ocasiones ahí da con una cosita u otra, pero todo que se puede llevar todavía. Hay que darle al Señor nuestra vida hoy. Yo recuerdo estas palabras de este muchacho, de este hermano que me decía, ¿cómo quisiera levantarme de esta silla? Y yo oraba. Es más, él vino aquí a la Winnie Lane una vez. Y ahí estuvimos orando por él. Porque yo nunca dejé de orar por él. Y si lo vuelvo a ver en la silla de ruedas, vuelvo a orar porque mi Dios puede hacer un milagro. Porque creemos en el Dios de la Biblia, obviamente. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que creer. Y esto es
Para que volvamos pues a lo mismo. Pablo se sentía en deuda. ¿Con quién? Se sentía en deuda con las gentes por lo que ahora tenía en su vida, lo que había conocido, lo que entendía ahora. Él sabía que lo tenía que dar. Y por eso es importante cuando él dice, yo estoy pronto para ir a anunciarles el evangelio a ustedes que están en Roma. El verso 16 es donde habla, por cuanto no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y luego vea, y es por eso que se conecta obviamente a los que él les debía esa deuda. Por eso unas versiones dicen ahora al judío y al gentil. Y por eso dice aquí que no se avergonzaba del evangelio. Dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después también al griego, o sea al gentil, a las gentes, a las naciones gentiles. ¿Por qué? Porque obviamente en el evangelio ahí es donde se manifiesta la justicia de Dios, que él cambió en justificación para nuestra vida. Porque si Dios ahorita viniera él con su justicia al pecador, ninguno pasará la prueba. Pero el Señor obviamente cambia la justicia en justificación por la salvación que nos fue dada a través de la vida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Y por eso ahora nosotros obviamente tenemos que entender que Pablo estaba obviamente dispuesto a ir tan lejos como fuese necesario a fin de entrar en el mundo de otros, solo con el propósito, hermanos, de conducirlos a la salvación. Si mi Biblia dijera que Dios está usando otra cosa aparte de la iglesia con el evangelio, yo te lo dijera. Si Dios dijera, mira, José Luis, estoy salvando a la gente con esta botellita, yo llevaba esta botellita para todos lados, la metí a la casa, les decía, aquí téngansela hasta que se salven todos, pero no es la botellita. Véase usted y diga, soy yo. Soy yo, pero nadie dice nada, no me vea, haga algo, apúntese, diga, soy yo lo que Dios quiere usar, soy yo, es Pablo, es usted, soy yo, somos los deudores. Somos los que tenemos el evangelio. Si el evangelio no se habla, no va a haber salvación. Mire, la Biblia dijo hace 2000 años. La Biblia dice ahorita, en el año 2026, el 1 de marzo. ¿Estamos ahora 1 de marzo? No. La Biblia sigue diciendo, Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Y el mensaje que se oye es el mensaje de la palabra de Dios. Dios nuestro Señor no va a usar a nadie más. No está la burra de Balaam aquí. No está nadie más. Somos nosotros, amados hermanos, que Dios quiere usar para que alguien encuentre el camino de la salvación. Pablo estaba dispuesto, insisto, a ir tan lejos. A ir tan lejos como fuese necesario con tal de que alguien se salvara. Y es que eso debe de entenderse, que la gloria del ministro evangélico simple y sencillamente es negarse a sí mismo para poder servir a Cristo y salvar almas. Me espantó mi nieta, dije, ya viene el músico a tocarme. Amén. Y esa es la verdad, porque quiero entrar obviamente a lo que es el meollo de esta predicación. Pero cuando el ministro renuncia a su derecho por amor del evangelio y el amor al nombre del Señor, hace aún más de aquello que le ha el Señor nuestro Dios pedido. Hace más de su oficio y de su cargo que se le ha encomendado. Aunque nosotros obviamente, como Pablo, él allá consideraba la ley obviamente como la ley ceremonial, como un yugo pesado en la vida del hombre, porque él mismo lo escribió. Pero él fue capaz de volverse a poner momentáneamente el yugo de la ley, solo para poder llegar a los que estaban obviamente en la ley, sin violar la ley de Cristo, sin violar el evangelio del Señor. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Yo venía el otro día y le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? No sé si fue el Espíritu Santo que me habló a mi corazón. Le dije, pero me siento un poco triste, me siento mal. Y me dijo, ¿por qué? ¿De qué? El domingo antepasado, cuando venía con un gozo a predicar, amados hermanos, prendí mi camioneta y salí, subí las cosas, esperaba a la hermana Elizabeth. Y cuando me senté en la camioneta, en el asiento adentro de la camioneta, el Señor, no sé si, no puedo decir, fue el Señor que me impresionó en mi corazón o fui yo solo.
Pero yo le di vuelta como a mi vida y volteé para todos lados. Fíjese bien, para enfrente, 90, 180, ¿verdad que sí? Y hasta la vuelta, 360 o 360. Y yo dije, Señor, yo casi no tengo amigos. La gente que conozco es gente nomás de la iglesia. Y allí me sentí mal. ¿Sabe por qué? Porque a ustedes que ya están aquí salvos, no los tengo que meter a la barca. Usted debe de agarrarse bien para que no se caiga. Y le digo a mi esposa, me siento mal. Y venía manejando y sentí ganas de llorar. Le dije, no tenemos amigos, Eli. Y le dije, y mis amigos, mis vecinos, podemos hablar de fútbol, de pesca, de tiro al blanco, de motos, de carros, de todo. Y si les pido, nombre, la cortas, Jason me dijo, ya, quítale el nombre, hermano. Señor vecino, amigo mío. Y al otro lado, mi otro vecino, le digo lo que sea, hermanos. Ellos ponen el pecho por uno, si usted quiere allí. Pero nomás les hablo poquito del evangelio y ellos se bloquean, ya no quieren más. Pero escuche lo que le voy a decir. Aún así todavía yo no voy a perder la esperanza de que un día reciban al Señor en sus vidas. Reciban al Señor en sus vidas. Nosotros somos la esperanza de la gente, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que salir de nuestra zona de confort o nuestra zona de seguridad. Tenemos que ir, amados hermanos. Nuestra vida obviamente fue tomada para ser un instrumento útil para el Señor nuestro Dios. Por eso insisto obviamente que aunque el apóstol consideraba la ley como un pesado yugo, a él no le importó volvérselo a poner. ¿Sabe una cosa? Yo, y lo voy a decir con mucho respeto, ayer lo dije, lo vuelvo a decir ahora, yo cada vez que estoy con personas que están tomando alcohol y huelo el alcohol, amados hermanos, yo comienzo a sentir bien feo en mi vida. ¿Saben por qué? Porque el Señor a mí me curó del alcoholismo. Yo le pedía al Señor que me dé asco esto, que no vuelva a tener apetito ni deseo ni nada por esto. Y cuando veo que están fumando y cuando están fumando otras cosas y cuando están quemando otras cosas y yo las huelo, de momento me siento bien mal. Pero sabe una cosa, hoy le digo al Señor, dame capacidad, dame, Señor mi Dios, la bendición. Si me tengo que acercar a alguien que está intoxicado, que me hable, que hasta se le salga, Señor mi Dios, el aliento y me pegue en mis narices, pero que pueda ganar a uno para ti. Y saben una cosa, si tengo que ponerme en lugares, saben una cosa, amados hermanos, yo antes lo hacía, ahora ya no. Antes hablaba palabras y chistes rojos y hablaba palabras en doble sentido, y saben que ahora me duele la cabeza cuando estoy en lugares donde están hablando eso, y en veces digo, cúbreme, Señor, me voy a quedar aquí para ver si les puedo decir algo por ti. Y es que es ahí donde uno tiene que buscar la manera, tiene que buscar el medio. Uno tiene que hacer obviamente esto, ¿para qué? Para poder llegar al corazón de alguien, porque esa es la única forma en que los vamos a salvar. Si el diablo está allí y ahí tiene metida la gente, tenemos que ir a meternos allí, pero nunca violar el evangelio. El otro día hablaba con alguien, amados hermanos, y esta persona hablaba muy diferente a como hablamos todos aquí. Y yo me acuerdo que me hizo una pregunta y me dijo, ¿usted todavía se acuerda de este vocabulario? Y le dije, sí. Y le hablé unas palabras, le dije, sí, no lo uso porque ya no es ahorita obviamente la prioridad de mi vida. Le dije, pero sí, a mí no se me han olvidado las malas palabras. Gracias a Dios que ahorita tengo freno, el freno de Cristo. No se me ha olvidado cómo pensaba. Gracias a Dios que ya no pienso como pensaba. No se me ha olvidado lo que hacía antes, pero gracias a Dios que ya no lo hago. Hoy tengo cosas mejores para hacer. Es llevarle el evangelio a alguien. Alguien está conmigo en esto, amado hermano. Los que hemos recibido mucho del Señor, denle un aplauso al Señor. Amén. El apóstol sabía que no transgredía la ley de Dios. Vengan los músicos, por favor. Hacer el bien era obviamente la preocupación y la actividad de la vida del apóstol Pablo. Y para poder alcanzar obviamente su objetivo, ciertamente, él no reclamaba sus privilegios. Hoy tal vez ahorita usted reclame mucho. Es que yo necesito tiempo para mí, necesito dormir, necesito descansar. A mí me pregunta la gente, ¿cómo se siente? Cansado, cansado en veces, cansado. Y ahora me doy cuenta que en veces, hermanos, estar viendo, leyendo, estar buscando, cansa muchísimo. Me siento cansado. Pero aún así muchas veces hay que caminar, hay que ir, hay que aproximarse, hay que buscar.
Hay que tener obviamente la libertad para poder servir. Hay que hacer lo que Dios nuestro Señor nos ha puesto para hacer. Aunque Pablo era libre de todos, insisto, y esto es algo que hoy se tiene que remarcar, se convirtió en siervo de todos, poniendo como prioridad o priorizando obviamente la salvación de otros. La salvación de otros. Porque cuando una persona se salva, se obtiene más que todo lo que tiene este mundo. Se gana más que todo lo que hay en este mundo. Por eso el apóstol obviamente en su vida, en la adaptabilidad que tuvo, obviamente poniendo su vida como una vida misionera, él simple y sencillamente dice: me hice para todos, como todos me necesitaban, con el propósito de ganar a unos para Cristo. Me hice como al judío con ley, como que si yo mismo estuviera bajo el régimen de la ley. Y me hice como aquellos que no tienen ley, como si yo mismo no estuviera bajo una ley. ¿Cuál es? La ley de Cristo. ¿Entienden eso, amados hermanos? ¿Entienden esto? Por eso hoy es el momento que debemos nosotros de renunciar a los derechos. Yo no voy a ir, no te voy a decir, hermano, renuncia a esto. Si usted no entiende eso, si usted no entiende eso, algo no está bien en su vida. Miren, siempre he testificado esto, que hace muchos años, en una de esas borracheras que yo agarraba, recuerdo que salí y me fui abajo de ahí del apartamento donde vivíamos, donde rentábamos. Y estando en la calle, yo tenía un Maverick, un carro grandote, la gente le decía la lancha, pero era un Maverick. Y yo lo tenía con un sonido y llantas y todo, rines bien bonito. Y el carro, hermanos, si no estaba bonito, traía música bien tremendísima allí. Y no estoy glorificando mi vida pasada, glorifico a Dios en la nueva vida que me ha dado. Y yo salí, me bajé y estaba tembloroso ahí parado, porque ya no tomaba, abusaba de mi vida, de mi cuerpo. Y recuerdo que se paró uno allí y me dijo una mala palabra: ¿cómo estás? Pues estoy mal. Así en cortas palabras yo le digo. Y ya le dije: no me la acabo con esto. Y me acuerdo que se bajó y abrió la cajuela. Y abrió una hielerita que traía. Y ahí traía él una cerveza, si no se me olvida la marca de la cerveza, Modelo. Y cuando él la sacó, la miré que le corría así lo helado. Créanme que al puro verla me volvió la vida. Y me acuerdo que la destapé aquella cosa y me la tomé así, todo. Y me acuerdo que todavía la saboreé. Y luego voy y lo abrazo y yo le dije a este: nunca se me va a olvidar lo que hiciste por mí. Nunca. Y le dije: te lo prometo que nunca se me va a olvidar. Y nunca se me ha olvidado. ¿Habrá alguien que hoy le pueda decir al Señor que no le dio cerveza, que le dio el agua de vida para vivir, que le dio el pan de vida para vivir? ¿Será capaz de decirle? ¿Será capaz de decirle: nunca se me va a olvidar? Ayer alguien me dijo: ¿por qué habla con tanto afán? No puedo olvidar lo que Él hizo conmigo. Yo testifico que el Señor puede quitarte cualquier vicio, cualquier droga te la puede quitar. Te puede sanar la mente, te puede limpiar el corazón, te puede hacer cualquier cosa. Yo testifico. Él lo hizo conmigo en una noche. En una noche mi vida estaba perdida. Al siguiente día mi vida era encontrada. One night I was lost, and the next day I was found. Dice el canto, ¿sí o no? Yo testifico que el Señor tiene poder para hacer eso. Pero ahora ese poder, amado hermano, nos lo dio con la gloria del Espíritu Santo y el poder del Evangelio para platicarlo, hablarlo. Pero si no lo hablamos, la gente no se va a salvar. Y se van a morir alrededor de nosotros, enfrente, atrás, al lado. Y nosotros simple y sencillamente vamos a querer consolar nuestra vida fuera de tiempo.
Hoy es el tiempo de tener gratitud. Hoy es el tiempo de entender. Hoy es el tiempo de interiorizar. Hoy es el tiempo de renunciar y decir: Señor, renuncio a mis derechos. ¿Sabe una cosa? Si es verdad que pescar es fan, andar en motocicleta es fan, ¿sí o no? Sí, es verdad que andar de aquí para allá es todo cosa buena. Pero ¿sabe una cosa? Que el que verdaderamente entiende y sabe lo que le ha pasado, se gloria. Y como yo ahora al leer ese mensaje, amados hermanos, quería venir y quería decirle a mi hijo, al diácono: ve, para un momento la música, mira, esto también está glorioso. Hoy una persona recibió al Señor. Hoy una persona se salva de la condenación eterna. Hoy una persona entra en un estado de libertad eterna en Jesús el Salvador. Habrá alguien en verdad que pueda renunciar voluntariamente y, como Pablo, obviamente decir: Señor, mi derecho simple y sencillamente lo hago morir para que tu verdad, Señor, mi Dios, resalte. Porque el evangelio obviamente debe de ser preferido y usarlo como el medio de salvación para las personas. Debemos de estar, hermanos, en esto, confiando en el Señor. Y yo con esto voy a terminar. Hay 3 cosas más que quería decir, y está aquí, dice: para ganar obviamente nosotros, juntamente con el Señor nuestro Dios, tenemos que tomar la oportunidad, el privilegio y la bendición que Dios nos ha dado de poner en nuestra vida el destino eterno de personas alrededor de nuestra vida, en el núcleo de nuestra familia, en medio del vecindario donde vivimos, en medio del trabajo en el cual laboramos. Debemos de hacer esto con la meta obviamente de ganar a alguien para Dios. Cuando nosotros en nuestra negación no pedimos nada, sino simplemente esperamos la recompensa que el Salvador tiene para nuestra vida. Y el objetivo obviamente final de todo esto que hemos estado diciendo, la meta, es obviamente que la comodidad personal nuestra no podrá ayudar a nadie si no salimos de ahí. Y en conexión obviamente con Dios y su palabra, mostrar nosotros empatía por la vida de los demás. Empatía, conectarnos con ellos, venir a ellos. Y con esto voy a terminar. Que el modelo obviamente de amor lo tenemos claramente. Hermano Jerry, póngame 1 Corintios 11:1, y con esto voy a terminar. Obviamente el modelo de amor está puesto. Y a través, como prediqué el otro día, el legado, legacy, obviamente está ya declarado. Y esta actitud obviamente imita a Cristo, quien ha creído en Él, quien confía en Él, quien espera en Él. El Señor nuestro Dios renunció Él a todo para venir y buscarnos y hacernos ricos. Y había un hombre como Pablo, obviamente, que Él lo declaró. Él le habla a la iglesia y le dice a la iglesia: ser imitadores como yo lo soy de Cristo. Pablo obviamente miró el amor del Señor por el perdido, el necesitado. Pablo miró la necesidad de la humanidad que Cristo vino a suplir. Y él por eso estaba comprometido con el evangelio. Él estaba comprometido con la obra salvadora del Señor nuestro Dios. Él sabía que la única manera de poder redimir a alguien era predicando, le insisto, el evangelio. Habrá alguien hoy que se sienta deudor, en verdad. Pónganse de pie. Habrá alguien hoy, en verdad, tiene que haber, no voy a decir mal, tiene que haber alguien que se debe de sentir deudor. Tiene que haber alguien que debe de sentir el peso del compromiso moral y de la misión que el Señor nos ha dado. Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien hoy.